Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Aquí el Ash nos anda regañando. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo enfermero. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y tú? Regañado. Ahora, gracias a Dios y me voy a persinar. Me voy a persinar y no por lo que vamos a hablar, por el pinche Lash. Vamos a hablar del exorcista y le tengo más miedo a Lash ahorita. Lash, ¿cómo estás allá? Pues excelente, güey. Pues excelente. Yo pensaba que Lash es el hombre más feliz del mundo, güey. Y a veces no lo... Es que está endemoniado. Simón, el problema es que agarre un cable, güey. Así como la Linda Blair, que agarró al Pazuzu, güey. Lash agarró un cable y se les mete el demonio, güey. El día de ahora estamos hablando de cosas spooky porque estamos en octubre, mes de Halloween. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre El Exorcista. Ya saben, datos ahí psicológicos y de todos, mercadológicos y de producción musical. Entonces, como Ay, güey, la banda sonora de esta serie, de esta película. Todos recuerdan el tininini. Esa madre es otro pedo. ¿De qué se trata El Exorcista? Ok, El Algo Exorcista bien, la es una neta. película que se grabó que salió en 1973, güey. Y es una película basada en un libro llamado El Exorcista también. Y haz de cuenta que es la historia de una niña que, ojo, está tan posicionado el nombre de la actriz, güey, que yo, la neta, siempre había pensado que la morrita del Exorcista se llamaba Linda Blair, güey. Ujú. No, Linda Blair es el nombre de la actriz, güey. Ujú. La niña en realidad se llama Regan. Ujú. Y es esta niña que está junto con su mamá, que vive con su mamá, su papá creo que es un padre ausente y la madre. Entonces ahí al principio te muestran cómo son felices ellas, que se quieren mucho y todo. Creo que La es mam- muy importante como que la primera parte dar a notar que es una niña así como que muy buena, muy feliz, muy así, ¿no? Es un símbolo así como que no puedes corromper, me imagino. Sí, Yo creo que por y eso te sobre lo todo pones, eso, ¿no? que es una niña entrando a la adolescencia, pues, Ujú. o sea, que ahorita me imagino que vamos a hablar, que vas a querer hablar acerca de eso. Pero es esto, una niña que vive con su mamá y de repente juegan a la Ouija. ¡Uy, no, hombre, güey! Jugando a la Ouija se encuentran con el espíritu de un capitán Ujú. que es la persona con la que están hablando y a partir de ese momento la niña empieza a tener ciertos comportamientos extraños. Ujú. Extraños. La neta, ciertos comportamientos de un adolescente, ¿no? Pero después ya empiezan a pasar cosas más acá. Que tiene pinche genio de la fregada, se pelea con todo el mundo, Ujú. se hace pipí. Ya cuando empieza la bronca es cuando empieza a caminar de espaldas y tirando sangre por las Sí, escaleras. ya cuando no puedes explicar Sí, que es bueno, un adolescente. hasta ese punto ya podías medio explicarlo con la adolescencia. Después le tira sangre por la boca y camina de espaldas, que todavía un batito de los que van ahí dicen, no, es que tiene esquizofrenia. Ay, no mames. Yo creo tiene que- esquizofrenia de Spider-Man, ¿no? Yo creo que esta película que haya salido en 1973 fue un trancazo porque, pues, a diferencia de ahora que hay mucha más apertura a la información o a la tecnología, ahorita los morritos son más escépticos, pero todos en algún momento, por ejemplo, personas que somos de los 90s, de los así, 80s y para atrás, siempre teníamos estos momentos de historias de terror, ¿verdad? De que juegas a la Ouija y no, ¿verdad? Y yo nunca jugué a la Ouija y era un terror para nosotros. Historias de fantasmas, historias de esto, historias de lo otro. Entonces, además, nosotros en México, estando en un país ultra religioso, ¿no? Donde el catolicismo, por ejemplo, se apodera y el tema del exorcismo para nosotros es como cuento Un del saludo al cucuy. padre Gary. Vean el capítulo de Bad Bunny con él. Debería hacer con él, ¿no? Sí, es como que escogimos medio bien los temas, ¿no? Entonces, por eso también tuvo un impacto muy grande en nosotros, ¿no? Principalmente, pues, culturas como la mexicana. No, y esta película fue un parteaguas, ¿no? Y apenas vamos en la parte de la Ouija, ¿eh? Es como la película El Tiburón, por ejemplo. Sí, man. En las estadísticas, el tiburón es muy raro que se coma una persona, pero en nuestra mente, ¿verdad? Ajá, está tan posicionada esa película que el simple hecho de ir al mar ya genera esos pensamientos, esta aversión. En el tema de la religiosidad o del exorcismo, la película de exorcistas partió el tiempo, haz de cuenta, ¿no? Sí,
Y ahorita comentabas algo muy curioso y muy acertado también, que hoy en día, y lo platicábamos, creo que lo dijimos también en el capítulo de Jeffrey Dahmer, de hoy en día las películas de terror son películas, lo que decíamos, de cine boo, ¿no? Te tratan de asustar con cosas como muy explosivas en el momento y que aparezca de repente, porque no sé, la sociedad hoy en día ya se asusta se asusta menos. Tienes que sorprenderlos para asustarlos. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más información, hay un montón de cosas, hay menos, la verdad, y siendo sinceros, hay menos religión en el mundo, o sea, la gente es menos religiosa. Entonces se asustan menos, pero sinceramente yo reto a quien sea a que vea El Exorcista, y es tan buena la película. Véanla, y si no sienten absolutamente nada, es que vayan y chéquense porque no tienen sentimientos, güey. El Exorcista es tan buena la película que yo tengo una historia que me dejó traumado, ya te la platiqué. Pero es tan buena la película, güey, que siguieron 2 después de ahí y no fueron absolutamente nada a comparación de la primera. Es Esta muy está común. tan bien escrita que realmente no hay forma. Y creo que la actriz ya no volvió a salirse de la sombra de ese Es que era actriz. muy Ajá. difícil, güey. Pero y aparte eso es muy común en las películas de terror, güey. Así como hacen la primera y la primera es muy buena y las demás no son tan buenas, pues. Y muchas veces estás esperando esa sorpresa o eso que te causó la primera película, pero es muy difícil. Si ya te sorprendieron con algo, es muy difícil que te vayan a sorprender con lo mismo, pues. Entonces yo creo que por eso no funcionan después ese tipo de películas. No sé, pasaba también, por ejemplo, con Scary Movie, que me gustaría que después no es Scary Movie, es Scream. Está tan posicionada la Scary Movie que ya se queda, ¿no? Con la de Scream, que después la 2, la 3 ya no funcionaron y la primera sí funcionó. Pero bueno, mira, voy otra vez Linda y te iba a decir. No, Regan y su mamá, que se llamaba Chris, ¿no? Juegan a la Ouija, empiezan a suceder cosas raras. Y la mamá ya visitó hospitales, doctores, de todo, y no le encuentra solución al problema de su hija. El primer diagnóstico de Regan, güey. Para empezar, en 1973, el manual de los trastornos mentales, pues yo creo que ya estaba muy anticuado, ¿no? Entonces, ¿Pero ahorita, por qué? Si apenas pasaron 50 años. En esos tiempos, me imagino que en ese DSM, el tema de la orientación de género, la homosexualidad, todavía era una enfermedad, por ejemplo, en aquellos tiempos. Sí, pues ¿no? hasta los 80 se quitó, ¿no? Entonces, obviamente, pues el diagnóstico en ese momento no iba a ser así muy acertado, pero el primer diagnóstico de Regan fue trastorno de los nervios, así se llamaba, güey, trastorno de los nervios, le dice el especialista. Entonces, que está bien curioso porque pues en aquellos momentos tiene rasgos de hiperactividad, falta de concentración, mal temperamento, hasta llegar a la depresión, ¿no? Y se le recetó, creo que la película se receta Ritalin, güey. ¿Sabes cuál es el Ritalin? No, el Ritalin se utiliza para los adolescentes normalmente o para los niños que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que probablemente después se transforma en ese trastorno, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que el Ritalin, pues, es la forma comercial de decirle al metilfenidato. El metilfenidato es este medicamento que le dan a estos niños para generar como que, ayudar como en estos problemas de conducta, güey. Muy interesante. Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo, güey, de que tú decías ahorita, los primeros síntomas eran de un adolescente... ¿Normal? Sí, de un adolescente que... Estar irritado, todo le daba flojera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo llevas con un profesional. Y fíjate, para esos tiempos que en esas películas yo creo que estén mencionando ese tipo de cosas, está muy interesante. Con un diagnóstico, con medicamento, y no pasa nada. Pero, y también porque era en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en los 70s en México... A la primera te hubieran llevado con el sacerdote o con el sobador. Con un brujo. Que te pasen, tiene mal de ojo. Que te pasen un huevo, güey. Y luego ya lo quebran y sale como medio hervido. No te estoy burlando porque hay gente que... Porque a mí me pasó, a mí me llevaron. Le ponían un moñito rojo. Ya, pues. Pues, fíjate qué interesante porque, pues sí, le diagnosticaron algo, pero ojo. Tengo que voltear a ver cómo se llamaba. Voy a decirle Linda todo el tiempo porque si no me voy a meter en bronca. Regan. Regan
no tenía eso, ¿no? La mamá lo lleva con psicólogos, con psiquiatras, los lleva a un hospital psiquiátrico donde le hacen unos estudios, güey, casi se ve una Con lobotomía ahí, güey, en psicólogos, los 80s, memeros. Ojo, bien, bien. ¿Qué pasó, Lash? Que las llevaron con psicólogos y memeros. Memeros psicólogos. que también, ahorita que decías hablar de la lobotomía, antes, güey, cualquier cosa que no se sabía qué era, pues era causa del demonio, ¿no? Entonces por eso se empezaban a hacer trepanaciones, que es hacer agujeros en la cabeza para que salieran, ¿verdad? Todos los espíritus Entonces chocarreros. Jeffrey Dahmer lo que quería era sacarle los demonios a los gays. Por eso agarraba gays, porque en ese tiempo eran... Bien interesante, estamos hablando de esta película después de hablar de Jeffrey Dahmer, y era la película favorita de Jeffrey Dahmer, y también... ¡Oh, lo ves! Sí, cierto, güey. caen las coincidencias que también es la peor película para mí. Oye, pero era El Exorcista 2 la que veía Jeffrey Dahmer, güey. Era la segunda. La segunda. Bueno. En fin. Hasta para eso tenía mal gusto ese güey. Oye, un saludo para Lash que se compró la chamarrita de Jeffrey Dahmer. Y ya nomás le Ya falta se los pintó el lentes. cabello, ya trae los lentes. No, ahorita no va a preguntar si nomás nos quiere tomar fotos. A mí me gusta más la del Exorcista 2, güey. No, Mira, ya empezó, ay, güey. Te digo, ya me está dando miedo. Desde que hicimos Jeffrey Dahmer, ya no vengo aquí al estudito solo, güey. ¡Qué ojo! Ahorita que decías acerca de que le empiezan a hacer como estos estudios a ella, le dan un segundo diagnóstico, güey, que se llama desbalance de la actividad eléctrica química, ¿no? Entonces, Cabrón. ¿Eso sigue existiendo, güey? en aquellos tiempos, pues al parecer así tenía el nombre. Ahorita no sabría decir más o menos qué trastorno podría ser, pero por eso le empiezan a hacer a ella, si te fijas, choques eléctricos. Hay una escena donde le inyectan algo aquí y empieza a chorrear sangre. Le sacan Que- sangre sí, de que- la de la arteria, garganta, güey. que pareciera como algo ya demasiado rudo, que según esto para a lo mejor nivelar los químicos del cerebro, que actualmente pues se da con antidepresivos, ansiolíticos, metilfenidato, como vimos ahorita. Entonces, donde ya estaban buscando opciones mucho más fuertes porque la conducta de Reagan era muy ¿y cómo? fuera de lo normal. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Desbalance qué? Desbalance de la actividad eléctrica química. Pero ahí lo dijeron en inglés, ¿no? Entonces sí lo traduje. ¿Y cómo se llama eso en español? Entonces, pero realmente, si te fijas, la mamá de Reagan lo que hace es... Está muy interesante porque el símbolo de una niña tan pura y de una niña tan buena y que tiene buenos amigos, curiosamente toca la ouija, tiene una conducta bien extraña, bien rara. Entonces la llevamos con el psicólogo, no funcionó, probablemente tenga algo ya, algún daño cerebral, ¿no? A lo mejor ya tiene algún daño en el cerebro que le esté afectando en ese tipo de cosas. Y la llevan al Y psiquiatra. la llevan al psiquiatra. Y le hacen todos los estudios esos que Sí. no sirvieron Y de desde nada. ahí estamos, mira, bien también, así como que mucho miedo al tema del psiquiatra. Cuando ir al psiquiatra es lo más normal del mundo, güey. Bueno, eso y otras películas que también te hablan todo el tiempo de que cuando llegas al psiquiatra ya valió Sí, madre. ¿no? sí, güey, nos han Pero el educado, exorcista- güey, que ir al psiquiatra ya es la última opción y realmente no. El Exorcista, la neta, la película esta estigmatizó bien machín a la salud ouija, mental. los psiquiatras, los psicólogos y a los sacerdotes. Ujú. Bueno, también los sacerdotes en ese tiempo y en Boston. Un saludo a todos esos cabrones que se pasaban de lanza. Ujú. Pues ellos solitos se estigmatizaron, ¿no? Bueno, entonces la llevan, hacen todos estos estudios, no funciona nada. Y la mamá ya está tan desesperada que en un momento le platican de un padre que es psiquiatra también y se lo encuentra en un puente, ¿no? Película de los 70s. Esto pasaba mucho en las películas antes de la coincidencia. Simón. Entonces se encuentra al padre Carras. Saludo al asesino con su famosa rima del padre Carras que está en Maciza. Y platica con él. Y al padre lo primero que hace, a diferencia de la mayoría de las personas religiosas que pueden decir, ok, sí, es un demonio, ¿no? Lo primero que hace es, voy a ir, la voy a analizar y voy a ver qué es lo que puede estar pasando, ¿no? La revisa y todo el show. Y se da cuenta que hay cosas que no tienen sentido, que no tienen manera de cómo lo pueden pues explicar. Y en algún momento explicábamos... Sí, güey. La Reagan caminando de espaldas, ¿no? Por las escaleras, trepada en el techo, así lo... en efecto, está endemoniada. Güey, se le voltea la cabeza, Sí, güey. no, acá, no, se me afigura que no puedo explicar esto.
Pero ya lo platicábamos en algún momento, de hecho, fue en el de la Interestelar o en el de Bad Bunny, que creo que tú lo comentabas, que la religión Salud. se iba haciendo un poquito más, iba ocupando menos espacio. Conforme le íbamos dando explicación a muchas cosas, ¿no? Sí. Y cuando ya no encuentras la explicación es cuando muchas veces entran ya toda la religiosidad, ¿no? El no encontrarle un sentido a las cosas, casi siempre tratamos de explicarlo con Dios, ¿no? Antes pasaba más seguido, pero actualmente todavía sigue pasando. No, sí. Eso es algo bien común. Por ejemplo, de hecho, incluso apunté aquí, güey, personas, por ejemplo, con esquizofrenia, personas con adicciones, güey, personas con algunos golpes en la cabeza, tumores cerebrales, güey, empiezan a alterar la conducta al grado, güey, de que realmente uno pudiera pensar, con epilepsia, uno pudiera pensar que están a lo mejor bajo una posición demoníaca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que tú estás viendo es tan sorprendente y está tan fuera de lo normal que tu mente, al querer asimilar la situación, pues se lo adjudica lo más cercano que es un demonio, ¿no? Antes pasaba más, actualmente todavía sigue pasando, pero hay algo bien interesante, güey. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna esquizofrenia, a mí me ha tocado trabajar con personas, ya sea cuando estuve en prisión o cuando estuve en adicciones, güey, que no nada más es lo que yo alcanzo a ver si se está convulsionando o no, sino lo que habla la persona. O sea, lo que habla la persona. Y me ha tocado escuchar de personas que dicen que yo hablé con Dios, yo hablé con la Virgen de Guadalupe, yo soy el Mesías. Yo lo he escuchado en mi trabajo, pero es mi trabajo, ¿no? Y también con una voz de... Sí. Y ahí es como, no está muy alejado de la realidad que te toque las fibras y que tú empieces como que a creer, pero realmente a lo mejor están pasando algún trastorno de esquizofrenia, algún golpe en la cabeza, algún consumo de drogas. Entonces apunté una frase que dice aquí, dice, si la víctima cree en la posición, o sea, si la víctima cree en la posesión, o tiene el conocimiento de eso, es capaz de que si tiene alguna enfermedad, puedan combinarse las dos cosas. O sea, no que la posesión sea real, sino que la persona con esquizofrenia se crea poseída, pues. Pero también el que la persona crea que existe el exorcismo, también puede ser como que alejada de ese tema. No sé si me expliqué, güey. Me enredé un poquito, la neta. Entonces, vamos a suponer que hay una persona con esquizofrenia, ¿no? Entonces, o con un consumo de adicciones muy fuerte, o al grado que ya existe un daño cerebral, ¿sí? Entonces, la persona se lo puede adjudicar a una posesión. Entonces, si la persona cree o tiene conocimiento en la posesión, se lo puede adjudicar y puede decir, es que yo estoy poseído, yo soy el espíritu de sabe quién, como en otras historias que hemos visto y también cuentan mucho en leyendas legendarias. Pero si la persona cree en el exorcismo, dentro de su daño también puede curarse de eso. Neta, sí, está interesante. Es como un placebo, güey. Sí, es como un placebo, güey. De hecho, hay estudios, porque estaba leyendo ahorita, acerca de darle antipsicóticos a ciertas personas con problemas, a lo mejor con dependencia de sustancias, etcétera, que les puede ayudar en sus problemas, ¿no? Qué loco, güey. Fíjate, y nosotros ya lo hemos comentado muchas veces, somos personas que obviamente nos gusta informarnos y nos gusta como todo lo de la ciencia y no nos vamos a considerar científicos ni mucho menos, pero también somos personas que nuestra educación estuvo muy basada en la religión, pues, o sea, nuestra formación como personas fue muy cercana a la religión, estuvimos en grupo de jóvenes mucho tiempo y la neta, pues tenemos amigos que aún están, el Gary, ya lo hemos mencionado 3 veces aquí, a ver si aparece. Es sacerdote y lo conocimos pues antes de que fuera sacerdote como seminarista y todo este show. Ya estuvo aquí en el programa. El mismo Sauri también. Y pues uno de mis mejores amigos, mi compadre Leo, es sacerdote. Y hemos conocido como muchas cosas más allá de nada más como la misa, pues, o sea, ¿por qué? Porque sobre todo en el catolicismo se da muchas veces, es así como, yo tengo una teoría, que la Coca-Cola se toma mucho porque la eliges cuando no sabes qué soda tomar, entonces lo más fácil de elegir es Coca-Cola, ¿no? Si te preguntan, ¿qué refresco quiere? Pues Coca, para no pensar, ¿no? Y lo mismo pasa con el catolicismo, desgraciadamente, ¿no? Así como ¿de qué religión eres? Católico. Y realmente no lo practicas, ¿no?
nosotros fuimos más allá de eso y conocemos ciertas cosas más, ¿no? Ahorita, de hecho, le iba a marcar, güey, para ver si nos podía, pero mi teléfono es cámara, así que no se puede. Sí. Pero yo tengo entendido y por muchas cosas que vi en algunas ocasiones, por ejemplo, en la iglesia, los exorcismos, no es así como a esta persona, ¿no? Como la mamá de Reagan, es que mi hija tiene el demonio, voy por un padre para que le exorcice. No, de hecho, creo que dentro de la iglesia hay personas o padres que se especializan en exorcismos y dentro de una región hay un solo padre que se especializa en eso. Creo que en ¿Por qué? Estados Unidos hay como 10 nada más, güey. O sea, sí, mucho. En México también son bien poquitos. De hecho, aquí en Agua Prieta había un padre que era el padre Noé, que él estaba preparado para eso, pero era el único padre, creo que en todo Sonora o en toda la región noroeste, pues, o sea, no es tan así, no se toma tan a la ligera, porque como dices, pues, o sea, muchas veces pueden ser lesiones cerebrales, pueden ser problemas psiquiátricos y la iglesia no se toma a juego eso, pues, o sea, también por eso hablaba ahorita de que la misma película se encargó de estigmatizar o de malinformar de cierta manera ese tipo de cosas, porque después del Exorcista, los casos de exorcismos o los casos de personas que decían que estaban endemoniadas pasó de 0 a 1000, pues. Y las películas también. Los empezaron asesinos a en darse. serie, güey. Por ejemplo, todos también esos está males, el caso de la película de Emily Rose, que esa se ambienta en un juicio, güey. ¿Sí me explico por qué? ¿Qué es lo que pasa con el tema de ese fue un caso? Esa es la parte que a nosotros nos entra como que en las emociones y en las entrañas, güey. El saber que son casos reales o son situaciones que estuvieron en la realidad. Entonces, el que esté tan cerquita de la realidad nos hace sentir más cosas y generar esta atención hacia ello. Entonces, en el caso de ella, porque es otra película y es otra historia, pasó por un montón de tiempo en sesiones y rituales de exorcismo. ¿Y cuál fue la causa de muerte, güey? Desnutrición y deshidratación, loco. O sea, ¿qué es lo que pasó? Al grado de enfocarse tanto en la religión, dejaron de lado lo básico, pues. Lo humano. Y, o sea, el llevarla con el médico y este tipo de Darle cosas. de comer. Causa de darle- muerte, desnutrición y deshidratación. Son cosas totalmente básicas, pues entonces es por eso que, pero pues ese es un caso todavía más complejo con más notas y todo este tipo de cosas, pero ahí es donde la importancia del revisar y darle el tiempo necesario a evaluar y a conocer y saber, ¿no? Y yo creo que la desinformación es lo que maximiza todo este tipo de cosas, pues, o sea, es también la desinformación también en la iglesia, ¿no? Porque muchas veces la neta está de moda como tirarle caca a la iglesia y cosas así, güey, como que quedas mejor, ¿no? Pero no todo el tiempo es así y no quiero sacar la bandera del catolicismo ni nada por el estilo, nada más darle su lugar, así como pongo en duda muchas cosas que la misma iglesia genera, que primero me lo pregunto y luego después ya le doy el sentido que yo quiera. Lo mismo es al revés, pues, Sí. o sea, con cosas que atacan a la iglesia, pues así como de, es que la iglesia hace eso para generar dinero. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leyendas legendarias. Hay veces que el Badía nada más dice cosas porque él las siente así, pues, pero que realmente no se manejan así. Pero también escuché una vez cuando habló de esto de los exorcismos, donde también él es consciente de, güey, la iglesia no es como que anda exorcizando gente A lo por loco. todos lados, no, güey, es primero, no, sabes que ve al psiquiatra porque lo más seguro es que sea eso, pues. Y ya después, como en la película, si no se arregla, si ya empiezas a caminar por las paredes. Ahora sí, como lo explicas, ¿no? O sea, si ya llega un punto donde la ciencia no lo puede explicar, por ejemplo, en mi caso como psicólogo, o sea, de que la mayoría de las cosas, o todas las cosas con las que trabajamos, no la mayoría, tiene que estar basado en el DSM, en el libro de los trastornos mentales. Aquí estamos viendo que estaba desactualizado. Entonces hay cosas que tenemos que primero probar para tratar, ¿no? Entonces, pero bueno, nos salimos un montón, pero todo tiene que ver, sí, ¿no? todo tiene que ver. Entonces el padre Carras va, analiza a Linda, a Reagan, y ve que hay algo diferente ahí. Solicita un permiso para exorcizar. Como él no es padre para exorcizar, le hablan a un verdadero padre que sí exorciza, que es el padre Merrin, que resulta que este padre ya se había peleado con este demonio, y ahí viene otra vez la desinformación, ¿no? Con este demonio, que también en la película no lo mencionan, ¿no? En los libros y ya después en siguientes películas sí mencionan que es un demonio que se llama Pazuzu, que no tiene nada que ver con posesiones ni nada de eso. De hecho, en la magia blanca o en rituales
satánicos, por decirlo de alguna manera, güey, se utiliza como un demonio de protección, güey, no de, Órale. no sabía, de maldición, datos. güey. Facts. Son facts. Me lo dijo Badía. Que, por ejemplo, cuando llega ese padre a la casa, excelente soundtrack, excelente escena, güey. No, mira, se puso la piel chinita. Tengo la foto Ay, aquí, güey. Ayuda. Tengo la foto aquí, güey. No necesitas mucho más para sus No, hombre, loco. Neta, güey. Olvídense del... Ponlo ahí en la edición. Ahí lo pones en la edición. ¿Cómo se la imaginan estos güeyes? Como realmente fue. Ya se siente asustado, Lash. Nada, la música acompañando el momento en el que el padre Merrin llega a la casa de Regan. De Linda. De Regan. Sientes bien culero, güey. Jaja, qué locos. Sí. Y es como no sé, el inicio, tú sabes, o el preámbulo de se va a agarrar a chingazos un sacerdote. Con el diablo, Con el perro. diablo, güey. Agárrense porque van a volar pelos. La neta, güey. Entonces, no genera como ese miedo de, uy, qué miedo. Te genera una sensación Una de estrés, tensión. de tensión, De güey. algo malo va a pasar. Pues. Simón. Es bien importante hablar acerca, por ejemplo, en las películas de terror, que el jugar con el silencio y el jugar con la música y el saber, actualmente ya es bien utilizado, pues el saber en qué momento voy a callar todo el sonido de la película para generar tensión. O sea, es literalmente tocar tus emociones. Pues, Sí, güey. y por eso también nos atraen tanto estas películas, ¿no? Entonces llega el padre Merrin, hace todos los movimientos que tienen que hacer ahí. Al final se sabe que este demonio andaba buscando al padre Merrin para vengarse de él. Mata al padre Merrin. El padre Carra se había quedado dormido, güey. Estás en un exorcismo y te quedas dormido, güey. Qué aburrido estoy, mami. Sí, qué aburrido está este demonio. Se queda dormido. Cuando despierta ve que Regan mató, o el demonio mató al padre Merrin. Y lo que hace él es decirle al demonio que lo posea a él. Y para liberar a la niña. No se les pudo haber ocurrido más antes. Bueno, pero pues igual tenían miedo, ¿no? El demonio se le mete al padre Carras y opta, antes de hacer algo malo, se tira por la ventana, se suicida. Ojo, para la iglesia, quitarse la vida es como que no, pero pues aquí llega un sacerdote al momento final. Güey, en ese pueblo los sacerdotes caminaban por las banquetas como si nada, ¿no? Pasa un sacerdote, va el padre, lo confiesa y liberan al padre del demonio, el demonio desaparece y final de la película, ¿no? Sí, como que le da los santos óleos, pues lo absuelve de sus pecados, ¿no? Entonces, que eso también es algo muy importante, que rompe tu realidad. Primero, una niña totalmente pura, corrompida, ¿no? O sea, que está diciendo, fuck me, y luego se le voltea la cabeza, ¿no? Y un padre que se suicida, güey. O sea, son dos cosas que son en los 70 impensables, güey. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Rompió un montón de paradigmas, güey. Exactamente, güey. Y eso hizo que la película fuera tan exitosa. La película les costó $12 millones. ¿Saben cuántos millones captó la película en la presentación del cine? 441 millones de dólares, güey. Porque todo el mundo quería ver la película, güey. Ahora, el primer... aquí ya me voy a meter un poquito más en marketing y una de las cosas por qué creo yo que tuvo tanto éxito, además de ser una muy buena película de terror. Sí, fue nominada al Oscar como mejor película, güey. Para que vean qué tan cabrones, qué cabrones. Y es de los 70s, güey. También eso tiene mucho que ver. Acuérdense, en los 70s fue cuando empezaron a salir los asesinos en serie, güey. Fue cuando todos los loquitos que volvían de Vietnam, no que todos los que fueron a Vietnam, los que volvían que estaban loquitos, estaban en Estados Unidos y era un momento muy tenso para la sociedad gringa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un montón de cositas. Yo cuando estaba morrito me acuerdo de que decían muchas cosas del Exorcista, ¿no? Había como una... que si la veías te endemoniabas. Se empezó a crear como una nube de mitos a través de esta película. Y no fue, te estoy hablando en los 90s, pues, o sea, ya casi convertían en las creepypastas, ¿no? Sí, así como güey. esas historias de terror que se creen reales, pero no son reales, de cosas que te pueden pasar, güey.
Y el problema es que sí hubo cosas que pasaron, Diego. Ay, cabrón, esa no me Mira, sabía. nada más aquí traigo unos datitos. En el rollo, y obviamente la compañía, creo que es Warner la que hizo la película, le convenía que se hiciera todo este halo de misticismo a través de la película, porque la trataron de hacer como muy real. Algo similar a lo que pasó con la bruja de Blair, ¿no? Murieron 9 personas, güey, durante la grabación de la película, güey. Ojo, esto no quiere decir que las 9 personas se murieron por la Ouija, por el exorcista. No, güey. Puede ser una coincidencia. Y a lo mejor, güey, en todos los rodajes mueren personas de causas naturales. De hecho, una de las personas que muere es uno de los actores. Y de ahí se vino mucho el rollo de, no, es la película, está maldita, güey. Güey, el vato se murió de un infarto, güey. O sea, pudo haber estado grabando Barney, güey, y se iba a morir, güey. Sí. No se murió por la película. Pero todo Pero esto, güey. cayó en el momento perfecto, güey. Claro, güey. Aparte, güey, lo que les decía, la Ouija, antes de los 70s y antes del Exorcista, la Ouija era un juguete que se utilizaba para comunicarse con personas del más allá, pero era algo inofensivo. De hecho, hay un capítulo de Leyendas Legendarias que hablan Véanlo, de la está Ouija. bien fregón. Además, 10 de 10. Cuando te dicen, no, te estoy vendiendo esta Ouija milenaria del Egipto. No es cierto, güey, son mentiras, güey. Las Ouijas cuando empezaron a tener relevancia. Las Ouijas las hace Mattel para empezar, güey. Y cuando empezaron a tener relevancia fue después de la película El Exorcista, porque la gente pensó que que se podía endemoniar por culpa de la Ouija, ¿no? Tenemos ya la Ouija. Tenemos Muertes. ya muertes, güey. La nominan a mejor película, pero hay algo que empezó a pasar. La gente cuando iba al cine y veía El Exorcista, se vomitaba, güey. Se vomitaba, le daban mareos y se salían del cine. Las mismas salas de cine te empezaban a dar una bolsita cuando entrabas a ver El Exorcista. Cállate, güey. Güey. ¡Ay, ¿Qué pedo! pasa? Mira, yo creo que se vomitaron 2-3 personas. ¿Por qué? Porque hay personas que les da mucho asco el vómito y en la película salen muchas veces que Linda, Regan, Se vomita, se sangra, orina, sangra. le dobla la cabeza. Y me imagino que en esos tiempos era algo muy poco visto en la tele, ¿no? Exacto. Entonces, ver a alguien hacer eso, pues te puede dar vómito y lo que quieras, ¿no? Pero hay algo, tú lo mencionaste y dije, cuando estemos ahí, le voy a preguntar al Diego cómo se llama. Cuando es como colectivo, lo que me decías, por ejemplo, de que a todos los uniformaron y... Polarización social. Una polarización social, güey. ¿Qué pasa, güey? Se vomitó uno. Ya de por sí, por ejemplo, el bostezo se te pega. Sí. Pero hay muchas personas... Sí, por sí, hay ejemplo, gente que se vomita y a la otra le da asco, güey. así, hay gente que le da asco ver a alguien vomitarse en el cine. Ajá. Y hay gente que le da asco ver a alguien vomitar. Y hay Pero- gente que le da asco el olor a vómito o ver el vómito. ¿no? Entonces, y luego, güey, si te dicen, mira, te voy a dar esta bolsita porque mucha gente se vomita cuando ven esta película. Por ejemplo, si yo hay gente que hay sus casitas que ya le empezó a dar asco. Simón. Entonces, güey, era una polarización, güey, de todo el mundo. Era un vomitadero en la sala. Mucha gente que no aguantaba. Y a lo mejor no puede ser que no por la película en sí, sino por la situación de la película. Güey, fue el mejor marketing. En una década en la que el marketing todavía no se implementaba o no se empleaba de manera tan consciente, güey. Era el mejor de los marketings de una película que es tan terrorífica que no la puedes aguantar, güey. Las estadísticas así como stonks van para arriba, ¿no? Y yo, hablando de eso, güey, yo quiero dejar también como tú dirás, bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico hasta el punto donde se pudo haber explicado, pero continuó, ¿no? Porque está más que claro, mucho más que claro, en el caso de Regan, que la película te dijo que sí era el demonio, pues, ¿no? O sea, ahí en la película. El diagnóstico, demonio. O sea, es lógico. Diagnóstico posesión. Sí, porque es película, qué? güey. Porque es una película, porque es ficción, porque flotó, no mames. O sea, sí, ya no es demonio, pues, ¿no? Movía la cama con la cabeza, o sea, Sí, no la ya, mente, no güey. mames. Pero si nos vamos a la mejor al mundo real, hasta donde se pudo haber explicado qué es lo que se pudo haber trabajado actualmente, que es un trastorno de personalidad disociativa. ¿Cuál es esta? No sé si recuerdan la película de Fragmentado. ¿Sí?
Entonces, vamos a verlo en este ejemplo. Oh, güey. Bueno, Ujú. ahorita. Entonces, Es que ¿qué hay videos, antes? güey, de gente que tiene ese trastorno. Está bien pasada de lanza, güey. Está bien Dan pasada, miedo, güey. Ándale, güey, ahí sí piensas, esa madre es el demonio. Pero, ¿qué es lo que pasa, güey? Entonces, antes se llamaba trastorno de pues, la personalidad múltiple, ¿no? Entonces, en este tipo de diagnósticos, güey, tú puedes literal ser tú un día y ser otra persona Otro día. totalmente, donde tu cerebro, y por ejemplo, hay casos donde, no sé si se acuerdan en Fragmentado, porque esto es un caso real. Hay que hacer eso después. Tenía una personalidad que es diabética, güey. ¿Sí? Y ocupaba insulina, güey. Y hay personas que les pasa eso, güey. Entonces, Es que el cerebro el cerebro es bien cabrón. güey. Entonces, actualmente también se puede, por ejemplo, en este tipo de casos, algo que se revisa es este trastorno de personalidad múltiple, porque el cerebro es tan fregón que a lo que tú realmente sea tu conciencia y lo que tú creas, pues también somatizas todas esas emociones. ¿Qué es lo que pasa? También hay lo que se llama amnesia disociativa, que en el momento en que cambias de una personalidad a otra, no recuerdas lo que hizo la otra persona, ¿sí? Tú te recuerdas tu persona, ¿sabes cómo? Entonces la amnesia disociativa también se ve que hay partes en el cerebro que son más chiquitos que otros, y ahí es donde se dan esos campos de cambios de personalidad y de olvidar lo que hizo la otra persona que tenías, ¿no? Oye, y es que Dios nos dio, siguiendo con el tema religioso, Dios nos dio el arma o el aparato más poderoso del universo, pero se les olvidó darnos el manual, güey. No mames, güey. Porque está bien cabrón eso que dices, güey, con el cerebro, ese trastorno en nuestro cerebro, güey, que te hace realmente tener una enfermedad que no tienes, güey. Sí, imagínate. O curarte de una enfermedad que sí tienes. Sí, ¿quién sabe? vamos a suponer que esta niña tenía un trastorno disociativo y luego dice, una de mis personalidades es una niña muy linda y muy noble y mi otra personalidad es un perro demonio, pues. Entonces, ahí es donde cambia todo esto. Pero, pues, obviamente en la película sí había un demonio dentro de la A ver, ficción, ¿no? También, gente, si aceptamos la suspensión de la credibilidad con los dragones, debemos de aceptar esta suspensión donde decimos, ok, seas o no seas religioso, pues había un demonio, güey. Se mete a nuestras fibras y a nuestra mente y incluso para las personas que yo me considero una persona relativamente escéptica últimamente, ¿no? O sea, más ya cuando vas creciendo y vas estudiando y te vas haciendo afín a tus creencias y a tus valores, pero pues no puedes evitar que este tipo de películas te lleguen, ¿sabes? Como, y a pesar de que ya los efectos están bien zarras, son parte de la cultura y son parte también de las cosas que partieron el cine y no hay manera en que algo no te haya estimulado tu mente, ya sea la música, ya sea la imagen de esta niña endemoniada, ya sea el padre ahí afuera de la casa, algo tuvo que haber llegado en el momento, ¿no? Y no sé, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ahora sí me voy a poner y me pueden decir que soy de ultraderecha y que soy lo que quieran, pero me voy a poner en el modo defensa para cierta parte. Ojo, hay personas dentro de la iglesia que la cagan mucho, güey. Y que por su culpa tiene esta mala fama y todo esto, sobre todo a sacerdotes pedrastras o no sé si va a salir antes el review que hicimos de House of the Dragon, donde hablábamos de Alicent, que nosotros conocemos ese tipo Alicent, nosotros conocemos ese tipo de señoras que se dan golpes de pecho y son las primeras que en su casa tienen el problemón, ¿no? Pero también hay mucha gente buena, güey. Y la neta, por ejemplo, güey, hay muchas maneras de cómo puedes formarte. Si lo ven como una parte de formación, güey, yo estoy súper agradecido, güey, porque tú y yo éramos unos niños súper introvertidos, güey, que gracias a este grupo de jóvenes pudimos... Mírenos. Sí, güey, ya tenemos hablando una hora de algo ficticio, güey. Entonces, y que también nos dio carácter, güey, nos dio personalidad y nos dio también como el creer en nosotros mismos, pues, y la neta, si lo empleas bien algunas herramientas o las herramientas que te da la iglesia también son buenas, güey. Siempre el pedo está en la gente, güey. Siempre. En cómo lo percibes, ¿no? En cómo lo percibes y cómo lo aplicas. Y cómo lo aplicas, güey. Entonces, hablamos también, güey, ahorita estábamos hablando de una persona que también es muy religiosa y creemos que tiene un problemita también. Pero bueno, la verdad, la película es una gran película. Gran película. Es
una película de terror de las de veras, güey. Por algo ganó tantos premios, por algo generó tanto. Aparte, el marketing, creo yo que fue accidental. El marketing accidental que se fue generando. Que obvio, ellos no hicieron nada para detenerlo, ¿no? O sea, Ajá. nunca salieron y decir, no es cierto, que se murieron 9. Ajá, Probablemente nah, claro ni que se no. murieron 9, probablemente se murieron 2 y ellos dijeron, se murieron 9. Sí, Ah. sí, Sí. o no dijeron nada, nomás, Ujú. no, pues se murieron. Y lo que te decía, pues, por ejemplo, lo de las salas de cine, después todo eso evolucionó, güey, en que decían que si tú veías la película, vomitabas, era tanto el miedo que te tenías que salir y decían que había gente que había abortado o que había sufrido infartos o que ahí mismo se les había metido el demonio. ¿Qué pasa Sácatelo. cuando te dicen no vayas a ver esa película? Ujú. Ahora voy a tirar los madracitos a la iglesia católica. Cuando salió la del crimen del padre Amaro, Ujú. la iglesia salió a decir, no vayan a ver esa película. Error, güey. La película era muy mala, nadie la iba a ver, güey. Pero nos dijeron, no vayan a verla. Ahí vamos a Y verla. todos fuimos a verla. Lo mismo pasó con El Exorcista. Nada más que aquí teníamos una película que era muy buena. Y todavía los hijos de su mamá, en el año 2000, sacaron una película remasterizada con las escenas del director, porque la escena de las escaleras no salía en la película original, ni también salió una escena donde la no, niña saca una lengua de serpiente, está haciendo es una lengua de serpiente. Hay 2 o 3 escenas, nomás 20 segunditos le pusieron. Ahí van tus pendejos a verlo. Yo la fui y la vi, güey. No la vi en el cine porque no había cine en Agua Prieta en ese tiempo, pero fuimos y la rentamos y nos juntamos un domingo en la casa de un amigo, de una amiga, no recuerdo, güey, a ver El Exorcista, a ver eso. ¿Y qué pasó, güey? Muchos que vimos, porque aquí en México El Exorcista la mayoría los vimos en Cine Permanencia Voluntaria del Canal Sí. 5, güey, que ya se nos había olvidado. La volvimos a ver en el 2000 y muchos niños Revives el trauma, güey. Muchos niños que no la han visto, reviste el trauma. Y hoy por hoy hay gente, como tú comprenderás, que ya nada más con oír la musiquita, güey, Se te pone la piel se te chinita, pone güey. la piel chinita. Ah, yo te estaba diciendo ahorita que yo tengo una historia con esto, ¿verdad? Sí, me tocó. Cuéntala, yo cuento todo, güey. Así rapidito, una vez. Detalles. Yo era niño, tenía como que. Yo le calculo unos 5 años, güey. 5 o 6 años máximo. tenía 15. Entonces me quedé viendo la tele como todo niño y me quedé dormido, güey. Entonces la tele se quedó prendida y resulta que me dio por levantarme o despertarme a medianoche, güey. Y adivina, en el 5, que pinche película estaba pasando a las 12 de la noche, güey. Y luego me desperté justamente en la parte más fea, güey. Cuando ya se están pegando el tiro ella y el sacerdote acá. El De padre Carras. vómito y todo el pedo, güey. Viejo de ahí, güey. Hubo un antes y después de mi vida, güey. Por eso soy introvertido. Y luego pasa el tiempo, güey, y llega la secundaria y empiezan estos juegos también, donde no sé si te tocó estos juegos donde dicen, sigue el laberinto y no toques las paredes y así hay muchos jueguitos así. Entonces te concentras tanto en el juego, güey. Oye, güey, no me acordaba de eso, güey. Que en cuanto estás a punto de ganar, ¡wow! Te brinca la cara de la morrita del exorcista, Sí, güey. Está loco, güey. Casi me pego un infarto. Entonces, a partir de ahí, jamás, güey. Jamás volví a acercarme a esa pinche mona. Ahora. Hasta ahora, güey. Y te estaba diciendo que el simple hecho, güey. Y esto a lo mejor, te digo, si lo traigo muy pegado en las entrañas. El simple hecho de verla transformada, güey, me ponía la piel chinita, güey. Sentía así en el estómago. Pero pues ya lo comprendes, ya lo entiendes. Pero es inevitable para una persona, a lo mejor ya con un trauma ya realmente diagnosticado para otras personas, el el querer evitar esos síntomas físicos o esas emociones ha de ser muy cabrón, güey. Entonces, Te voy a recomendar algo que me recomendó mi psicólogo. Terapia de shock, mano. No se llama terapia de shock, se llama... Empieza a verla muchas veces. Se llama exposición gradual, desensibilización. A mí mi psicólogo me dijo, ponte una víbora de collar todo el día y se te va a quitar tu miedo a la víbora. Adopta una víbora. No es cierto, yo no dije eso. Pero es algo bien interesante esta película. Yo creo que me gustó mucho haber investigado sobre esto y haber hablado sobre esto. Y más que nada, porque yo creo que nos deja mucha enseñanza, güey. O sea, realmente que hayan tocado en la película temas como los diagnósticos que les daban o ese tipo de cosas de cómo ha evolucionado también
estos conceptos hasta el día de hoy, yo creo que también son buenas noticias, ¿no? O sea, ya Sí, que ya no güey. estamos tan viscerales como los experimentos que hacían con ella, güey. Es que volvemos, o sea, es muy fácil tirar caca para todos lados, güey. Pero es que hace 30 años, güey. Bueno, ya 50 años. Estábamos así de las lobotomías, Simón. pues, o sea, como hemos evolucionado como sociedad, como humanidad, güey, también eso está muy cabrón, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero Simón. el cambio ha sido muy grande y yo creo que de los 2000 para acá, como gordito en tobogán, con todos nos fuimos hacia abajo, ¿no? Yo soy gordito, puedo decir chistes de gordos. Entonces, la neta sí está. Y algo que me ha sorprendido un montón, güey, es cuando hablamos de, vamos a hacer octubre con puras películas de terror. Y dije, bueno, vamos a terminar hablando de la película y simple. No, güey, llevamos 2. Y la neta, con Han sido mucho muy juguito, buenas, güey. güey, muy buenas. El cine de terror es muy bueno, la neta. Esto va a ser todo por el día de hoy, amigos. No se te Muchas olvide, hay que gracias. preguntarle, Lash, ¿viste la película? Ya se fue, güey. No la vio. Voy a yo sé que lo va a borrar, güey, pero miren, ya voy a mover aquí, me va a regañar. Así nos quiere nuestro productor. Ahí va. Ni viene a ver el Se podcast. fue, güey. güey. O sea, no es cierto. Tenía una cita ahí con su esposa en no sé dónde. Pero ya saben, nos pueden dejar ahí en los comentarios ustedes qué película les gustaría que habláramos, porque nunca les hemos preguntado, entonces siempre decimos nosotros, entonces puedes dejar en los comentarios si te gustó, si no te gusta, si tienes algún dato extra, pues ya sabes, aquí vas a encontrar datos de todo. Yo creo que esto lo deberíamos de decir al principio, güey. Se nos va la onda. También que nos sigan en redes sociales. Ojo, nos pueden encontrar en YouTube como AP Media, porque nos estábamos dando cuenta que nunca le ponemos el Sí. título de podcast de herramientas. Nos pueden encontrar como en AP Media Oficial en YouTube. Estamos en Spotify. Muchas veces nos preguntan, estamos en Spotify, en Como Apple podcast de Podcast. herramientas. En todos lados nos pueden encontrar, en todas sus plataformas de escucha para que no gasten datitos. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como... Como herramientas para psicólogos en Instagram, AP Medio Oficial en YouTube y podcast de herramientas en Spotify. Simón. Y a mí como, bueno, también tienes tu, bueno, no sé Sí, si herramientas para psicólogos. el personal, ¿no? No, ni lo uso. Y a mí me pueden encontrar como Tony Santana. Y pues Nos vemos la próxima sesión, amigos. Sale. ¿La has visto la película? No. Ni para qué preguntamos, ya nunca la ve, güey.